Hoy les quiero hablar sobre la historia de los modelos económicos en México y vamos a comenzar con el modelo primario exportador. Este modelo primario exportador es un modelo que concebía la elaboración de productos primarios y cuyo destino final era el mercado externo. En otras palabras, era la elaboración de productos agrícolas y exportarlos. Este modelo primario exportador tuvo sus inicios en el México colonial, es decir, cuando España llega y conquista México, lo que los españoles hacían era que los productos agrícolas que aquí existían y que no había en Europa, en España específicamente, pues se elaboraban aquí, se producían aquí y se exportaban a España. Posteriormente, con la independencia de nuestro país, pues los gobiernos que estuvieron en el México independiente siguieron con este mismo modelo primario exportador, pero ahora ya el, no se exportaban a España, sino que voltearon al vecino del norte y se exportaron a Estados Unidos. A finales del siglo XIX, eh, pues hubo un gran crecimiento de la economía. No, no mucho, pero sí. Eh, es decir, em, en México, en esa época, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si te dedicabas a la agricultura, ganabas dinero. No había ninguna otra actividad ah, económica, o sea, no había industrias. Entonces, la principal actividad económica era la agricultura. Había muchos campesinos que de eso vivían, es decir, tenían sus tierras, cosechaban y de ahí se mantenían, vendían su cosecha y de ahí se mantenían, pero también había eh, pues una amenaza para los campesinos, y esta amenaza era la hacienda. Los hacendados que tenían dinero, tenían poder, tenían relaciones con el gobierno, comienzan a despojar a los campesinos de sus tierras. Y esto lo hacían con la complicidad del gobierno. O sea, el gobierno no hacía nada por detener estas injusticias que están cometiendo los hacendados. Entonces, hay que imaginar, ¿no?, cómo era la vida del campesino en ese tiempo, de que pues tenían sus tierras y lo que cosechaban lo vendían y de ahí sacaban su dinero porque esa era la actividad económica principal. Pero cuando les quitaban sus tierras, pues prácticamente ya no tenían cómo sobrevivir. Entonces, eso es lo que empiezan a hacer las haciendas, ¿no? Los hacendados comienzan a despojar a los campesinos de sus tierras y la hacienda se convierte en la unidad económica principal en México. Ya estamos hablando ya del siglo XX, estamos entrando a los años 1900. Entonces, tras muchos años de esta, eh, pues de esta injusticia, esto provoca, eh, es que se provoque el movimiento revolucionario. Hay que recordar que el movimiento revolucionario, sus consignas era tierra y libertad, y tierra porque pues, los hacendados les habían quitado la tierra a los campesinos. Entonces triunfa el movimiento revolucionario y eh, los gobiernos revolucionarios no tenían una estabilidad política, o sea, no había una estabilidad política porque había asesinatos de presidentes y así y acá. Entonces, al no haber una estabilidad política, pues tampoco había una estabilidad económica.
Ya para la década de los 20, 1920, eh, más o menos a mediados de los 20, comienza a haber cierta estabilidad política y esto provoca también una cierta estabilidad económica. Entonces, como que ahí va avanzando la cosa en materia económica, pero a finales de esa década sucede algo que fue la depresión económica en Estados Unidos en 1929 y pues esto nos vino a pegar también a nosotros en México, porque hay que recordar que pues Estados Unidos se convierte en el principal socio comercial de México, del México independiente. Entonces cuando Estados Unidos entra en esta depresión económica, deja de importar productos mexicanos, productos agrícolas mexicanos. Entonces eso nos viene a pegar y hay en realidad hubo una parálisis y un decrecimiento económico de 1929 a 1933 aproximadamente. Um, Posteriormente, pues hubo una gran dependencia de México hacia el exterior en dos factores. Dependencia en las exportaciones de estos productos agrícolas y también una dependencia en las importaciones de manufacturas. Es decir, en México se tenía que importar manufacturas, no sé, jabones, cosas así. Se tenían que importar porque aquí no se producían, no había industria. Entonces, el México de los 1930, de la década de los 30, pues estaba importando mucho. Había una gran dependencia de este tipo de manufacturas y estas manufacturas pues comienzan a subir de precio y el precio de los productos agrícolas comienza a bajar. Esto este, trajo consigo un déficit en la balanza comercial. Un déficit en la balanza comercial quiere decir que se estaba importando más de lo que se estaba exportando. En otras palabras, estábamos gastando más de lo que estábamos vendiendo. Eh, entonces, ya para esta época de los 30, 1934, 35, de hecho 1934, ya estaba Lázaro Cárdenas en el gobierno y no había industria en nuestro país. La poca industria que había estaba concesionada a empresas norteamericanas, sobre todo la industria del petróleo. Sucede un problema laboral con estas industrias norteamericanas y pues Lázaro Cárdenas expropia el petróleo y despoja a las empresas norteamericanas del control de la producción del petróleo. Y allí es cuando comienza, en realidad, el cambio del modelo económico. Ya el modelo económico, el modelo primario exportador ya no daba para más. Había un atraso tecnológico muy importante, muy marcado, y en realidad ya la situación económica era muy desfavorable para México y para los países que no eran industrializados en general era muy desfavorable porque las materias primas y los productos agrícolas ya pues habían bajado considerablemente de precio y las manufacturas ya eran parte de la vida de las personas. Entonces, primero con Lázaro Cárdenas y posteriormente con Ávila Camacho cuando llega a la presidencia en 1940, pues se dan cuenta de que México debía industrializarse, pero ya. Era importante porque se dieron cuenta del problema económico, de que se estaba importando mucha manufactura. Entonces el razonamiento del gobierno mexicano fue el siguiente. Decían, bueno, si estoy gastando tanto en importar estos productos, pues ¿por qué no los hago yo aquí mismo en México? Y, y el dinero se queda en el país, ya no tengo que comprarlo en el exterior. Ese fue el razonamiento para, para
pues hacer un cambio en el modelo económico, porque ya el modelo primario exportador ya no estaba dando para más. Entonces, este es el modelo primario exportador, el que basaba la economía del país en la exportación de estos productos primarios o más que nada la agricultura, y que prácticamente duró desde la época colonial, pasando por el México independiente, hasta 1941 aproximadamente, cuando ya el presidente Ávila Camacho es el que decide que debe de terminar este modelo primario exportador y darle pues inicio a la modernización de México, siendo un país industrializado.